Hola, muy buenos días. Tengan todas, todos y todes ustedes bienvenidos a una emisión más de ¿Y tú también discriminas? El día de hoy vamos a tocar un tema nuevamente relativo con los perros de asistencia y vamos a escuchar una experiencia muy especial con nuestro invitado de hoy, que es el doctor Raúl Ocadiz. Él es médico veterinario zootecnista, diplomado en medicina, cirugía y zootecnia en pequeñas especies. Es académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y además es conductor de varios programas por internet. El que más destaca y que he tenido la oportunidad de acompañarlos es Mascoteando por ADR. Es buenísimo ese programa porque todos los que somos amantes de los animales tenemos que conectarnos a Mascoteando, que siempre hay un tema interesante del cual aprendemos mucho. Él ejerce la clínica privada desde 1990 y ha participado en diversos eventos de canofilia desde 1987, pero además ha sido usuario de un perro de asistencia que ya nos platicará, el bello Stitch. Y pues el día de hoy lo invitamos precisamente para que nos platique de su experiencia con un perro de asistencia como usuario, pero también desde el punto de vista de un veterinario, cómo es esta relación con nuestros queridos animalitos que nos hacen el favor de vivir con nosotros y muchos de ellos, como el caso de Stitch, el caso de Huy, además acompañarnos cuando tenemos alguna condición. Y bueno, ya saben, la cuestión de los perros de asistencia son esos perros que tienen habilidades individuales para ayudar a una persona con algún tipo de discapacidad o condición médica y la actividad que realizan va directamente enfocada a la discapacidad o condición de la persona, pero también existen, y ya lo iremos platicando, los de apoyo o soporte emocional, que realmente, como dice una querida entrenadora de animales de asistencia, los perros o animales de apoyo o soporte emocional son todas nuestras mascotas que siempre nos dan, con el simple hecho de estar con nosotros, ya nos dan un apoyo o soporte emocional. Y bueno, sin más, te doy la más cordial bienvenida, Raúl, hasta que se me hizo. Desde que empezamos, está muy platicado que, ay, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Y nada más no se nos hacía, pero ya finalmente estamos aquí y te agradezco mucho tu tiempo y pues que nos compartas tu experiencia con Stitch, pues de cómo fue que te diste cuenta que te estaba apoyando, en fin, te escuchamos, mi querido Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues fíjate que, pues ahí puedes buscar el programa y compartirlo cuando tú fuiste allá al programa y ahí está grabado y tú lo puedes compartir para que la gente pues vea también tu experiencia. Y te invité precisamente por una persona que tenemos de amigo en común que nos platicaba, y perdón por el gato, te dije que iba a pasar. A ver, bájate, gordo. Este, mira, uh, yo tengo ahora sí que suena difícil de mencionarlo, porque a veces parece ser que es motivo de orgullo decir, estuve en la cárcel, estuve metido en esto, metido en lo otro, pero no digas que tuviste depresión porque sufres una discriminación inmediata, ¿no? Crisis de ansiedad, depresión, y eso se vuelve un estigma que no puedes mencionar porque puede ser motivo de discriminación en tu trabajo, en tu círculo de amigos, poca gente lo entiende. Y yo no, fue en el año 2006 cuando por diversos motivos tuve problemas, una cuestión económica fuerte, también tuve una situación familiar un poquito difícil. Una persona muy cercana a mí tuvo un tumor, no sabíamos de qué rayos era, y aparte la perrita que me había estado acompañando, también un adulto francés, pues también tenía cáncer. Entonces imagínate tres cosas juntas, se combinaron de una manera bastante negativa, tanto así que tuve que recibir tratamiento para la ansiedad, la depresión,
Y saliendo de esa situación a los 15 días, me enteré que estaba un perrito literalmente a disposición mía. El caso es de que me hice cargo de Stitch. Stitch fue un perro que nunca me imaginé que iba a hacer todo lo que iba a hacer, pero el hecho de que eh, hubiera un animal cerca de mí me ayudara a tranquilizarme, a pensar de una manera más moderada, porque cuando tienes crisis de ansiedad, todo se te viene encima, luego no sabes qué decir, dices cosas que no debes decir, etcétera, etcétera, y con Stitch logré algo que me había costado mucho hasta ese momento, que era estar tranquilo, no estar acelerado, moderar un poco cosas que podría decir que pudieran resultar un poquito contraproducentes porque luego se malinterpretaban. Y otra cosa que también muchas personas con ansiedad tenemos es que nos cuesta un poquito de trabajo relacionarnos con otras personas. Stitch abrió una puerta completamente nueva para mí por el poder de hecho de comunicarme con otras personas, porque se acercaban, que venían con un perro muy tranquilo, muy sosegado, muy bien portado, que fue también cuestión de trabajo. Stitch no era un perro que llegara aquí a portarse bien de manera inmediata. Stitch, como todo perrito, pues, tuvo que aprender a hacer sus necesidades en los lugares que tenía que aprender a hacerlos, tenía que saber comportarse en la calle, no salir corriendo, presentarse con perros, presentarse con personas. Entonces fue también un trabajo que tuve que hacer con él, porque mucha gente piensa que lo que es cuestiones de adiestramiento es como llevar tu coche al mecánico y te lo entregan ya está verificado. Y aquí no, tuve que aprender con él la comunicación con el perro, la cuestión básica de obediencia y cosa que resultó sorprendente. Nadie daba un peso por Stitch porque decían, es que por ser de la raza que es, no va no va a funcionar, no va a ser un perro que puedas manejar de manera adecuada, no va a ser un perro que te va a obedecer, etcétera, etcétera. Entonces, fue un poquito difícil porque también me decían, es que tu perro es una muleta emocional, tu perro no te permite ser tú. Y al contrario, fíjate que, pues sí fue una muleta emocional. El perro me permitió tener una vida normal con otras personas después de haber pasado por esa experiencia tan difícil. Me permitió comunicarme con personas de la manera que no lo había hecho en mucho tiempo y me permitió también disfrutar de la vida, cosa que cuando o sales de una crisis de depresión, por más que estés rodeado de gente querida, por más que tengas un trabajo, por más que tengas muchas cosas, realmente te desconectas de todo eso. Aunque estén ahí, tú ya no los ves. Stitch me ayudó bastante a salir adelante. El trabajo que hicimos en la cuestión de entrenamiento logró hacer una conexión que no había tenido con ningún otro perro. Debido precisamente a la situación de la cual estaba yo saliendo, podía yo salir en tranquilo a la calle sin entrar en pánico, podía interactuar con personas sin entrar en conflicto por cuestiones de que tenían que sacarme las palabras a sacabocados. Créeme que una cuestión es dar clase, créeme que una cuestión es dar consultas y otra es tratar de interactuar a manera personal. Eso es lo que costaba mucho trabajo y Stitch lo lograba, rompía ese hielo de las personas hacia mí. Curiosamente, mi lenguaje corporal es un poquito diferente al de muchas personas. Cuando estoy triste, a veces puedo tener una expresión que para muchas personas pareciera de enojo, y no, en realidad estoy completamente agotado, triste, deprimido, esa es la palabra. Pero con Stitch estaba, al estar con Stitch, mi expresión facial era más tranquila, la gente ya por lo menos se acercaba a preguntar, a interactuar conmigo y eso me ayudó bastante.
Esto, te digo, ocurrió en el 2006 y en aquel momento no había todo esto que vemos ahora de perros de asistencia. Stitch se formó sobre la marcha. Tuve problemas en algunos lugares por ir cargando con un perro. Ahora tú, si el perro lo tienes, lo preparas, lo formas, como en el caso de Huy, al cual pues tuve el gusto de conocer, en el cual incluso tienes tu papelito, pues aún así con todo eso, imagínate las que pasaste. Ahora yo, que no tenía yo ningún papel con Stitch, pues obviamente tuve dificultades para entrar, incluso en algunas ocasiones en mi misma fuente de trabajo tuve algunos desaguisados que afortunadamente se pudieron ir resolviendo gradualmente porque Stitch era un perro completamente ejemplar. No es como una mascota común y corriente que brinca, salta y anda haciendo sus locuras. Era un perro muy calmado, un perro muy tranquilo. Yo podía entrar a mi oficina, él se quedaba en su lugarcito y de ahí no lo movías hasta que yo le decía, vámonos. Él salíamos a comprar algo a la tienda de ahí de la facultad. Lo mismo aquí donde estaba en mi casa, pues podía yo salir sin estar aterrorizado o por lo menos tan conflictuado. Y pues sin tanto problema me di cuenta que Stitch me había ayudado a salir de un agujero físico y emocional, porque debemos entender que la cuestión del trastorno depresivo profundo es una cuestión física, no nada más de ánimo, y me ayudó a recuperar un poquito mis actividades físicas, incluso lo incorporé a mis actividades físicas como lo hacía yo antes de todo, que todo pasara. Incluso yo hacía mucho recorrido en bicicleta en montaña, es otro de mis gatos, perdón. Me llevaba yo Stitch, ya sé que fuera junto conmigo o abajo de la bici, pues me acompañaba en muchas partes. Ya Stitch se había convertido en toda una celebridad. Todo el mundo lo conocía y eso fue una ventaja. Sabían que era un perro calmado, fue un perro tranquilo, que incluso me acompañó, porque una de mis aficiones, ustedes lo pueden ver acá atrás, se volvió la fotografía como parte de mi terapia para salir de todas estas situaciones. Alguien dice, ¿qué diablos hace un perro dentro de una galería de arte? Stitch lo logró. Stitch estaba allí. Ahora sí que me acompañó más, a más inauguraciones de exposiciones que muchos de mis amigos o familiares. Y ahí él estaba, él estuvo ahí en muchos momentos felices, tristes, difíciles, alegres. Ahí estuvo Stitch en todos esos momentos. No sé si quieras comentar algo en específico de cómo fue esta situación. Sí, me gustaría si nos puedes platicar de, pues, cómo te empezaste a dar cuenta que Stitch te estaba empezando a ayudar, que sentías este bienestar cuando estabas con él, a diferencia de cuando no estabas con él. Ajá. Pues mira, creo que ya te lo mencioné. Lo primero fue, bueno, lo más urgente, poder salir a la calle con tranquilidad, ¿no? Porque cuando pasas por una situación así, no quieres salir a la calle. En un momento determinado empiezas a entrar en pánico y y quieres, perdón aquí por mis gatos, quieres regresarte, no quieres salir, quieres estar encerrado, no quieres levantarte de la cama. Eso fue lo que me ayudó, volver a querer salir a la calle, salir a pasear. Yo vivía en Tlatelolco en aquel entonces y pude volver a recorrer mi unidad, que es bastante grande. Después me cambié más hacia el sur, aquí en Coyoacán, y fue lo mismo. Poder salir a disfrutar de un paseo dominical o sabatino, cosa que me aterraba, me costó mucho trabajo volver a llevar a cabo una vida normal. Pero hubo otra situación que se presentó y que durante una de estas crisis empezó a manifestarse,
que fue un problema que también fue muy difícil para mí, que es el síndrome de fatiga crónica, que técnicamente debe conocerse como encefalomielitis miálgica, y que por desgracia también no puedes decir que tienes tal o cual cosa porque piensan que es imaginario. El problema también de la enfermedad es de que necesitas pasar por 20 médicos antes de que lleguen al diagnóstico. No tiene pruebas específicas y es por descarte. Esto también me costó mucho trabajo, me costó relaciones personales, me costó mucho trabajo volver a incorporarme y Stitch era la pilita que me ayudaba a salir a la calle a, a enfrentarme a un mundo que de por sí para mí ya era hostil por muchas situaciones, tanto internas como externas. Ahora con un problema físico era todavía más difícil. No podía yo caminar. La primera vez que tuve este ataque, no pude caminar por 6 meses de manera adecuada, entonces necesitaba un bastón. Stitch era un perro que me permitía salir tranquilo, ir acompañado a la tienda, al trabajo, a la estación. De hecho, Stitch a todas las, prácticamente me estuvo acompañando mientras le fue posible físicamente hacerlo, a todas y cada uno de los programas a los que yo tuve desde 2014, no, 2013, que fue cuando empecé a participar en estos programas de radio. La gente me veía y automáticamente me preguntaba sobre Stitch y era muy raro realmente verme sin el perro. Solamente acudía a ciertos eventos en los que obviamente era imposible entrar con un perro, pero la mayor parte del tiempo estaba conmigo en mi habitación, estaba conmigo en la sala de estar, estaba conmigo en el coche rumbo al trabajo, estaba conmigo en mi oficina, estaba conmigo en la transmisión de radio y eso me ayudaba a sentirme tranquilo, calmado y conectado con las personas, cosa que sin el perro no lo hubiera logrado. Claro, hay que comentarle a las personas que nos ven o nos escuchan que tener una discapacidad psicosocial como lo es la depresión o un trastorno de ansiedad es de entrada es una cuestión que tiene que ver con situaciones orgánicas porque hay cambios en toda la química de tu cuerpo, especialmente del cerebro, y no es algo que nada más echándole ganitas o yendo a terapia vas a resolver. La mayoría de las veces también tienes que hacer uso de fármacos y como bien lo decía Raúl, ahorita que lo platicabas de que estuviste de médico en médico, yo en mi caso afortunadamente tengo a mi médico psiquiatra de cabecera, pero en lo que encuentran el fármaco o los fármacos en la medida o en la proporción adecuada para que ya empieces o puedas empezar a ser medio funcional y sobre todo a medio dejar de sufrir, híjole, pueden pasar meses y todo ese proceso es sumamente doloroso. A mí me dolía el alma, yo me imagino que a ti también. Y si no fuera No, o por sea, estos peludos, yo también no hubiera vuelto a salir a la vida real, ¿no? y créeme que por desgracia mucha gente no tiene idea de un problema. Yo siempre que lo comento con amigos que han pasado por esta situación, les digo, es que nadie te puede decir cómo es el infierno hasta que lo pisa. Hasta que lo vive. Nadie que no haya sufrido una crisis de depresión, un trastorno depresivo profundo, no una tristeza emocional pasajera que te dura cuando mucho 3, 4 días, no, esto te puede durar meses, te puede durar años, no sabes qué hacer, estás desesperado, no sabes qué va a ser de tu futuro, no sabes qué está haciendo de tu presente, te encuentras bloqueado por completo. Y es muy difícil, no solamente para quien lo padece, es muy difícil para los que lo rodean, es difícil para tus familiares, para tu pareja, es difícil para tus compañeros de trabajo, que incluso tienes que quedarte calladito, porque esto puede ser motivo, ya de por sí te sientes mal para que te Sí. discriminen además de. Sí, y la estigmatización a la discapacidad psicosocial es terrible, porque en cuanto dices, es que estoy deprimido, ay, está loca o está loco.
Y Es un loco o loca es empeño sinónimo mental. de violencia. Es una persona violenta, es alguien que no está bien de su cabeza y no, nada más es un desajuste bioquímico que hay que acomodar, pero no, eso no impide que además dejes de ser humano y nos estigmatizan espantosamente, ¿no? Eso, así que lo entiendo perfecto porque también lo he vivido yo. Sin embargo, en mi caso, Huy, pues fue la verdad como un ángel, porque cómo abren puertas estos ángeles peludos y cómo nos dan esa fuerza que no tenemos porque nuestro cuerpo está librando una batalla terrible y sobre todo nuestra psique. Y gracias a ellos podemos salir adelante y podemos retomar la vida un poquito mejor, ¿no? Me tengo que ir al primer corte, pero regresamos para seguir hablando. Sobre todo me gustaría mucho que nos platicaras cómo fue para ti poder superar, obviamente con la ayuda de Stitch, o si realmente pudiste superar toda esta parte de discriminación y violencia que sufrimos las personas con algún tipo de discapacidad psicosocial. Entonces, no se vayan, seguimos aquí en ¿Y tú también discriminas? Construyendo un mundo libre de discriminación. Y ya estamos de vuelta aquí con todos, todas, todos y ustedes en Y tú también discriminas. Y nos quedamos platicando con nuestro querido Raúl Ocadiz, médico veterinario y locutor de radio, sobre esta situación de estigma, del estereotipo tan terrible además en el que todavía nos tienen a las personas con discapacidad psicosocial, que bueno, por lo menos ahora ya se le llama discapacidad psicosocial. Antes era, a todos nos metían en la discapacidad intelectual o discapacidad mental y no lo es algo completamente diferente. Las intelectuales, las mentales son otro rubro, pero las psicosociales tienen que ver, según me ha explicado y le he entendido a mi doctor, cuando el entorno te afecta por una situación orgánica que estás viviendo, por eso se le llaman psicosociales. Entonces, nos estabas platicando precisamente de lo difícil que fue que en tu trabajo pues te entendieran las personas en tu entorno. Son situaciones médicas muy dolorosas porque lo primero que se empieza a ir es la gente de nuestro entorno porque no nos entiende o nos tilda de violentos, hostiles y no saben que cuando de repente uno está gritando es porque la adrenalina la tenemos hasta arriba por un ataque de ansiedad, no porque seamos violentos, sino que nuestro cuerpo está reaccionando. Entonces no sé si nos pudieras contar un poco más de esa experiencia y de cómo Stitch te siguió cambiando la vida y más bien te regresó a la vida. Sí, mira, la situación fue un poquito difícil para mí. Como dices tú, luego tenías que estar en clase, parado frente a los alumnos, o estar en un laboratorio asesorando a estudiantes. Y y por dentro te estabas muriendo. Por dentro ibas a romper en llanto, por dentro no sabías, incluso con ganas de quitarte la vida. Suena difícil, pero así pasa. Y si a eso le agregas que mi caso fue para colmo de males, acompañó un trastorno autoinmune, que es la encefalomielitis miálgica. Me costaba mucho trabajo a veces soportar todo el maldito dolor, todo el día, las 24 horas del día, por lo menos en el segundo, la segunda crisis que tuve, eso me duró 2 años el dolor. Esto hacía que te volvieras también un poquito irritable, un poquito difícil de tratar, porque de pronto traías un dolor clavado en la espalda,
en las piernas, en los brazos, y estás en el grito. Si esto le agregas la cuestión de depresión, pues tu situación es todavía más difícil para poder interactuar de una manera, entre comillas, normal con las personas. La presencia del perro ahí me ayudaba a mantenerme tranquilo, enfocado. Sabía que tenía que concluir mis labores, pero con la mayor tranquilidad. El perro estaba ahí, él se daba cuenta, afortunadamente tenía ese don, esas características. No cualquier perro, digo, he tenido muchos perros y ninguno como él, espero, ojalá y encontrarme otro exactamente igual, pero lo dudo mucho, porque él tenía esa capacidad de darse cuenta cuando yo estaba entrando en una situación como esta, y él inmediatamente se acercaba a mí, incluso no pedía permiso, se subía y se quedaba. Es la ventaja también de que era un perro pequeño, podía llevarlo a todas partes, pero también podía tener ese contacto físico con algo, o como quien dice, hacer una especie de tierra física para poder mantenerme estable y no entrar en un cortocircuito. Esto, créeme que sí me ayudaba para entrar a clases tranquilo, para entrar a un laboratorio tranquilo, y que sabía que podía yo hacer una pausa en una clase. Es difícil mantener la concentración en los alumnos por más de 45 minutos. Entonces siempre les daba yo un descanso en el cual iba a mi oficina, sacaba a mi perro, me volvía a tranquilizar, regresaba a Stitch a la oficina y yo regresaba al salón ya tranquilo, ya calmado, y me permitía funcionar. Había ocasiones en las que sí podía haber entrado con el perro a la clase y el perro se quedaba ahí juntito a mí, completamente tranquilo, y eso también a mí me ayudaba a mantener tranquilo. Pero también psicológicamente permite a las otras personas también estar más tranquilas, saber que tú eres una persona que no eres capaz de hacer daño a alguien porque estás con un perro, ¿sí? Porque precisamente ese es el estigma de las personas que tienen depresión. Créeme que sí hay gente malintencionada que usa esa información en tu contra y que te pinta como un monstruo cuando en realidad no puedes, realmente no tienes ganas de hacerle daño a nadie, es más, no quieres salir de tu casa. Con Stitch podías salir a trabajar, con Stitch podías interactuar con las personas, con Stitch podías disfrutar nuevamente de la vida. Sí. Creo que en el corte pasado, no estoy segura, o fue en este corte que hablaste de que inclusive en ocasiones pues dan ganas hasta de suicidarse. También hay mucho estigma al respecto, pero digo, aquí nos ha acompañado el querido doctor Enrique, que espero que pronto otra vez nos vuelva a acompañar. El suicidio no es querer quitarte la vida, es querer dejar de sufrir la existencia que estás sufriendo. Y la mayoría de las veces es debido a una condición de depresión o alguna otra condición psicosocial. Y es tan fuerte que hace que el individuo atente contra su propia vida, porque es demasiado fuerte el dolor, ese vacío que se siente en la mitad del pecho de que no puedo ni respirar. Hay gente que si de repente sufre un ataque de ansiedad, creen que se les está dando un infarto de lo duro que pueden ser. Entonces, imagínense vivirlo día a día y varias veces durante el día, es como estar muerto en vida. Y además no tener las ganas ni la fuerza para salir adelante es terrible. Yo lo entiendo porque también lo he vivido. Y entonces nos topamos con estos maravillosos seres que, decías también que luego decían, ay, tu muleta. Yo eso es algo que he platicado mucho con mi médico psiquiatra, que de hecho yo tuve la suerte de que fue mi médico el que propuso apoyarme de un perro, no tal cual de asistencia, sino de un perro para que me ayudara con la cuestión de depresión, porque cuando te haces cargo de otro ser, pues sales un poquito de tu situación y te enfocas a otro ser y te puede hacer mucho bien. Luego igual
un perro sobresaliente que tuvo esa delicadeza y esa empatía y ese vínculo conmigo, que al igual que Stitch contigo, pues me sacó adelante. Y además luego lo empezaba a disfrutar porque yo no sé Stitch, pero Hui nada más iba con el chaleco y hasta caminaba así como que véanme todos, estoy trabajando. Y cuando no andaba con chaleco era un perro mascota normal, común y corriente, como todos. Pero Ujú. sí era esa invitación a no nos quedemos encerrados, vamos afuera y a ver qué pasa, ¿no? A volverle a agarrar sentido a la vida, que desafortunadamente este tipo de condiciones no, nos quitan. Y no es una cuestión de, insisto, del famoso échale ganitas. Uno de mis médicos psiquiatras que ya falleció, el doctor Guillermo Calderón, especialista en depresión, me decía, a quien le diga échale ganitas, no se junte con ellos, porque no han entendido nada. Aquí no es de echarle ganas, es de hacer ejercicio, tomar su fármaco y cuidarse. Pero no es de un día a otro, lleva tiempo y es como una gripa, se enferma, toma el chocho, no está enferma, no lo toma, ¿no? O sea, él lo decía, era muy práctico, ¿no? Pero sí, él me ayudó a entender que mucha gente no me iba a entender, e inclusive de la misma familia, aunque fueran médicos. Entonces sí es un camino muy solitario el de las discapacidades psicosociales y el tener la oportunidad de un peludo es, de veras es la gloria. Por eso yo quería que nos platicaras esta tu experiencia y decías, volviendo a Stitch, que luego no te acompañaba a las clases, lo dejabas en tu cubículo y por qué no iba tan seguido a tu clase. Mira, por desgracia, como acabamos de mencionar, hay gente que puede entender muy bien, hay gente que no lo entiende así. Obviamente, un perro en un salón de clases como que no es así como que lo aceptable o lo aceptado. Había gente que sí lo entendía y hay gente que no. Pero pues yo trataba de adaptarme. Yo sé que Stitch no estaba certificado como tal, como un perro de asistencia. Entonces me tenía que ajustar a ciertas normas. Había veces en que pues se me daba mucho apoyo, hay veces en que pues me exigían como si no tuviera este problema. Entonces traté, y Stitch era un perro que podía yo dejar solo en mi oficina y no hacía ningún desbarajuste. Era un perro muy equilibrado y eso es algo que debemos de entender, que no cualquier perro puede servir para esto. Tú puedes tener un perro, pero si se la pasa ladrando, si se la pasa gruñendo a la gente, si no es un perro sociable con otros perros, no puedes considerarlo como un perro de asistencia. Y esto creo que lo platicamos alguna vez en tu programa, bueno, en el programa en el que fuiste invitada, que por desgracia también hay gente que abusa de este tipo de situaciones y ya va un perro o cualquier animal sin tener la necesidad, lo que hace difícil que las personas que realmente sí lo requieran tengan problemas para poder utilizar un perro. Tú lo has vivido, tú has llegado a un restaurante y con todo y el papelito que te certifica que tu perro es un perro de asistencia, así te han negado el servicio, ¿sí? Dime si no. Actualmente yo creo que necesitamos, así como ya hay perros guías de invidentes, hay perros asistentes para personas con problemas de audición, hay perros de asistencia para personas con discapacidad motriz. El perro de asistencia emocional también debe de considerarse ya como parte de las herramientas que requieren las personas para integrarse a una vida social normal, por lo menos activa, ¿no? Por lo menos salir a trabajar, por lo menos salir a interactuar con las demás personas, poder ir al supermercado a comprar los víveres que necesitas para poder estar en tu casa comiendo, para poder ir a una tienda a comprar lo que necesitas para trabajar, papel, equipo de cómputo, una memoria. O sea, sí necesitamos, pero esa capacitación a nivel poblacional, pero yo creo que aquí en México estamos todavía muy atrasados en ese aspecto. En Estados Unidos es otra cosa, ¿no? Y en Estados Unidos es curiosamente donde más se da el abuso de poder llevar un animal que no tiene esa capacidad para que la persona no solamente esté estable, sino también puede interactuar de una manera
armoniosa con las personas. Sí, de acuerdo para los que no hayan visto los otros programas que hemos hecho de perros de asistencia, de acuerdo a la Asociación Internacional de Perros de Asistencia, los perros de asistencia se dividen en tres categorías, que es el perro guía para las personas con discapacidad visual, perro señal para personas con discapacidad auditiva y el perro de servicio para cualquier discapacidad que no sea visual ni auditiva. Y dentro de esos nos encontramos con los perros de alerta médica, que en el caso de Huy, al avisarme antes de que empezara o que yo sintiera el ataque, eso es un tipo de alerta médica, pero también era como estilo fue perro de servicio para apoyo psiquiátrico, que son precisamente los que nos acompañan en episodios, en crisis, nos ayudan a regularlos. Y hay muchas variantes, hay inclusive los que detienen automutilaciones, intentos de suicidio, etcétera. Y bueno, para que también a la gente le quede claro, como fue el caso de Stitch y de Huy, eran perros pequeños, de tamaño pequeño. Entonces hay mucho mito de que se cree que los perros de asistencia tienen que ser como los queridos perros guías grandotes tipo labrador, golden, pastor alemán, y no necesariamente. Va a depender mucho de la actividad que van a realizar para que esté relacionada con la discapacidad que tengamos o condición médica, el tipo de perro. Y en el caso específico de los perros que ayudan en cuestiones psiquiátricas, que no son de apoyo emocional ni de asistencia emocional, porque eso es otra categoría, esos son los que únicamente te dan confort. Por ejemplo, para las personas que vuelan en avión y les da mucha ansiedad, si el médico tratante lo receta, pueden viajar con ellos, pero no son animales que tengan un entrenamiento especializado. Como ya lo platicaste tú, aunque no lo adiestraste específicamente para ser perro de asistencia, sino eso lo fue desarrollando. Sin embargo, y además me imagino que al ser veterinario, pues lo fuiste adecuando. En el caso de Huy fue lo mismo, no encontré quien me ayudara en este país, entonces con el querido Darwin Angulo, que siempre ha sido el entrenador de todos mis perros, y le Le mandamos mandamos un saludos. saludo. Pues él me apoyó y empezamos a ver, yo empecé a buscar, bueno, qué parámetros tiene que seguir. Obviamente me basé en lo que decía Estados Unidos, de qué es lo que tiene y lo que no tiene que hacer un perro de asistencia, y cada 15 días o cada mes íbamos a refuerzo con Darwin. Ya luego Darwin contactó especialistas en Estados Unidos, que si se nos llegaba a atorar algo, pues los consultábamos. Y así fue, ¿no? Y bueno, fue empezar a abrir puertas. Algo que me impacta mucho de tu historia con Stitch es que hablas que estábamos hablando del 2006, la convención para personas sobre los derechos de personas con discapacidad es desde el 2008 y me parece que entró en vigencia en el 2009 en México, que se puede decir que es el ordenamiento mediante el cual luego ya se empezaron a armonizar las leyes, que todavía falta más armonización, y se pudo abrir un poquito más por lo menos legalmente, el que pudiéramos estar con un perro de asistencia. Pero antes de eso, me imagino que fue pues todavía más complicado. Lo que no entiendo es cómo, estando en un mundo de veterinarios, y con futuros veterinarios, pues no entendían esta capacidad zootécnica del animalito, porque pues me imagino que en alguna clase sí llegan a ver los vínculos que llegan a hacer con el ser humano, con otras especies, no lo sé. Entonces, ¿qué nos puedes platicar respecto a eso de el estigmatismo aún con los otros veterinarios o en la facultad? Fíjate que un gran porcentaje, te estoy hablando casi del 98% de las personas que veían esa interacción que tenía yo con el perro, veían que yo estaba mucho mejor, en mejores condiciones que si no lo tuviera. Y por lo mismo también hacían esa especie de concesiones en algunos puntos donde era difícil estar o permanecer con un perro. Afortunadamente, las condiciones se dieron para que Stitch pudiera estar conmigo la mayor parte del tiempo.
también a los lugares donde yo acudía, afortunadamente, o sea, realmente tuve muy pocos incidentes con respecto a Stitch. Tuve muchísima suerte, esa suerte no creo que la vuelva a tener yo en mi vida. Incluso tuve más problemas con mi propia persona, con otras circunstancias que se llegan a dar, que con Stitch. Como dices tú, cuando una persona dice, tengo depresión, literalmente se vuelve en blanco de discriminación, pero es una discriminación invisible. Es una discriminación invisible porque no se te nota que tengas algo diferente más que en tu forma de ser. Es una discriminación en la que, pues, se vale decirle enfermo mental y no pasaba nada. ¿Sí? No es como en otras que si tú dices o pronuncias ciertas palabras, literalmente incluso eres sujeto de sanciones legales. Pero todavía hablar de depresión o de ansiedad en estos momentos todavía resulta difícil. Para mí, decirlo abiertamente para gente que no me conoce es muy difícil. Hay gente que sí lo sabe, porque son muy cercanos a mí. Pero fíjate que no todo es desgracia, no todo es tristeza. Como académico en la universidad, estoy dentro de un programa de tutorías y a kilómetros te distingo quién tiene el problema. Y he localizado a muchos alumnos o alumnas que han tenido este problema, esta situación, y que pues como tutor los he canalizado con el especialista en tratar este problema y han salido adelante. Muchos de ellos estaban ya prácticamente a punto de abandonar la carrera y lograron reincorporarse a sus actividades académicas de una manera aceptable, tan es así que lograron terminar la carrera. Afortunadamente las cosas han cambiado y pues la comprensión, por lo menos en el papel ahí está, ¿no? Todavía te encuentras a 2 que 3 personas que ven a las personas que tienen ansiedad o depresión como gente negativa que tiene que ser eliminada del ambiente laboral o del ambiente académico o del ambiente del que tú quieras, ¿no? El ambiente social. Esa persona es depresiva, no, entonces córtalo, no es una persona tóxica, tiene malas vibras, no sé ni por lo que está pasando uno para que todavía tenga que aguantar este tipo de situaciones. Es que la falta de empatía se da a todos los niveles, pero especialmente con las discapacidades que no son visibles o que no son evidentes, pues es aún peor. A mí me pasaba, ¿no? Pero pues usted, ¿por qué lo necesita, no? Porque me veían como que normal, si es que existe lo normal, ¿verdad? Es, entonces, ya le digo, no, pues es que me dan ataques de ansiedad. Y de hecho, mi certificado médico describía todo lo que me podía pasar. Y aún así no lo entendían y me decían, ya ves, se pone violenta, por eso no puede entrar. Y no era violenta, era que me habían detonado un ataque de ansiedad y pues obvio, tienes la adrenalina hasta el tope y pues empiezas a hablar no feo, lo que le sigue, pero además tratas de controlarte, ay no, o sea, cosas terribles. Y esa falta de empatía es algo que le pasa no solo a las personas con discapacidad, también a personas de pueblos originarios, personas de la diversidad, a mucha gente en nuestro país. Seguimos siendo tristemente un país altamente discriminatorio, racista, clasista, etcétera, etcétera. Pero me gustaría que, me tengo que ir a otro corte, pero me gustaría que regresáramos y nos platicaras un poquito de las experiencias que sí hayas tenido gratas, porque aquí siempre luego nos enfocamos, es que tal me hizo, tal me deshizo, pero sí hay lugares también, yo también tenía mis pequeños oasis, así les llamaba yo, en donde no solo éramos bien recibidos, Juy y yo, sino además nos sentíamos tan confortables que además de que íbamos seguido, pues nos sentíamos incluidos. Y eso es lo que luego nos pasa a las personas con algún tipo de discapacidad o condición médica, que nos sentimos excluidos de la sociedad. Entonces, si podemos regresar con las partes no tan feas o las partes buenas de tu experiencia, te lo agradecería muchísimo, mi querido Raúl. Y me voy Yo al creo que eso corte, es lo que no, vale la pena.
Y me voy al corte no sin antes agradecerte el que nos estés compartiendo tu experiencia, que sé que no es fácil, y menos ante un medio, eh, abrirnos, ¿no? Y sé que esto le puede ayudar a mucha gente porque algo de lo que queremos en este programa, aparte de seguir trabajando contra la discriminación, es que la gente que nos está escuchando y que se siente identificada con alguna de las cosas que estamos platicando, sepan que hay una solución, solo es cuestión de buscar la ayuda y que bueno, si no vienes a través de un perro de asistencia, pues a través de un buen psiquiatra o algunas otras. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que vale la pena intentar, aún con nuestras condiciones, sacarle el mejor provecho a la vida, que si hay esperanza y hay luz al final del camino. Entonces, no se vayan, regresamos rápidamente y vamos a seguir platicando de mi experiencia con Stitch. Gracias. Ya estamos de vuelta aquí con todas, todos y todas ustedes. Pues nos quedamos en que nos iba a platicar sus experiencias positivas. Nuestro querido Raúl con Stitch, pues alguna experiencia agradable o varias, porque no todo es malo. O sea, sí las cosas malas son terribles y generalmente muy violentas por el desconocimiento y el miedo que tiene la gente a cómo va a entrar el perro, se me va a ir la clientela o como no lo entienden, mejor no te dejan entrar porque no voy a perder mi trabajo, ¿no? Pero cuéntanos, ¿alguna experiencia agradable que hayas tenido con Stitch que te haya marcado? O varias. Mira, fue sobre todo en la cuestión de tipo social. Soy una persona que usualmente mantiene muy marcada la distancia. No soy tan aficionado a relacionarme con la gente. Eh, y más cuando tenía yo el problema, pues era para mí imposible acercarme a alguien y platicar, ¿no? Lo que quieres es esfumarte, esconderte. Como profesor en aquel entonces, pues yo tenía fama de que yo llegaba a mi clase y me iba y no, cero interacción con los alumnos. La gente me veía de una manera muy extraña, ¿no? Con Stitch empezó a pasar algo completamente diferente. Podía yo interactuar, generaba ya vínculos con los estudiantes, podía yo platicar con ellos un poquito más allá de lo que era la cuestión técnicamente académico. Y ya podía platicar sobre Stitch, sobre los lugares donde me gustaba estar con Stitch, sobre mis aficiones y empezar a romper ese hielo. Stitch literalmente fue un rompehielos social que me permitió por lo menos encajar un poquito en un ambiente que para mí era completamente hostil. Suena raro que siendo una persona como soy pudiera yo dar clases, es que pues estaba yo enfocado exclusivamente a la cuestión de conocimiento, pero no a esa interacción cercana con las personas, de ver cuáles eran sus problemas, no solamente en la cuestión de la escuela. Fíjate que empecé a preguntarme por qué esta persona está llegando tarde, por qué esta persona va baja en su rendimiento. Ya, eso fue una de las cosas que me hizo entender Stitch, ¿no? Stitch me hacía sentirme estable y me permitía ver muchas más cosas e identificar situaciones que le estaban pasando a otras personas. En el 2017, tú recordarás el terremoto. Tuve una alumna de mi, porque yo ya no doy clases ahorita, tuve una alumna que se me acercó y me dijo, ¿sabe qué, doctor? Discúlpeme por llegar tarde. A esa misma chica, varios profesores la mandaron a volar y me dio tiempo a mí de sentarme a escucharla, decirme, es que yo vivo en San Gregorio, en Xochimilco, una de las partes más afectadas de aquí del Valle de México, una zona semiurbana o semirural, como la quieras llamar. La chica vivía en una especie como de granjita,
porque tenían animales, caballos, cerdos, entonces se cayó una barda y aplastó prácticamente la mayor parte de los animales. La casa se derrumbó, tuvieron que irse a vivir a casa de la abuela. La abuela estaba con crisis de ansiedad por lo que acababa de pasar. Prácticamente toda la familia estaba destrozada. Y la chica me dice, es que esta es la única clase en la que yo he podido decir qué fue lo que me pasó. Esta es la única clase en la que me están dando chance de llegar tarde, porque un viaje que antes era de 1 hora de San Gregorio hacia Ciudad Universitaria, que daba 1 hora en transporte público, se convirtió en una pesadilla de 3:30 horas, 4 horas para poder llegar. Stitch me permitió conectarme con gente como no lo había hecho yo antes. Podía yo detectar personas que tenían problemas emocionales o familiares muy, muy intensos que yo no había podido ubicar unos años antes. Me permitió ayudar a muchas personas de una manera que no lo había hecho yo de una manera positiva, por decirlo de alguna manera, o por lo menos más activa. Stitch, y esto fue lo que comentamos ahorita que estábamos fuera del aire, tuvo ciertas particularidades que lo hicieron un perro de asistencia ideal. Como dices tú, independientemente del tamaño, que eso no tiene nada que ver con la utilidad que puede tener un perro de asistencia, sí debe de guardar ciertas características. Debe ser un perro equilibrado, un perro que debe de ser sociable, pero sin ser efusivo, que no debe de ser ruidoso. Eso es una parte muy importante. Es un perro muy calmado, muy quieto. Rara vez lo escuchabas ladrar. Y esto era lo que me permitía llevarlo a muchas partes sin tener tantas dificultades. Hay otros perros que hace rato te presenté yo a otro de mis perros, que es un perro sumamente escandaloso. Otros gatos, por ejemplo, que tengo, pues entran en pánico cada vez que salen a la calle. Solamente Puki, que es la que has visto aquí sobre la pantalla, incluso me ha acompañado a varios programas, ella sí sabe comportarse. Entonces también debemos entender que un perro de asistencia, por lo menos para que si en un futuro se logra esta certificación, debe cumplir ciertos requisitos. Digo, no voy a andar con un avestruz, como he visto abusos en Estados Unidos, o un pavo real. Esa interacción que puede Oye, tener la y mujer. aprovechando que tú eres médico, perdón que te interrumpí, pero ahorita dijiste lo del pavo real. El pavo real es una especie que podría llegar a apoyar a una persona como lo hace un perro o gatos, porque también sé que hay muchos gatos o un hámster, o un hurón, pero un pavo real podría llegar a ser tan empático con el ser humano. Mira, realmente lo dudo mucho. Lo dudo mucho por el tipo de conductas y hábitos que tienen ciertas aves. Hay otras aves, como por ejemplo los citácidos, que tienen una inteligencia enorme y tienen una gran capacidad para socializar con una persona. Yo creo que el término de animal de asistencia debe considerarse no solamente para perro, un gato, dices, puede ser un hurón, puede ser cualquier otro animal, pero debe de cumplir con ciertas características. Hay que romper muchos estereotipos, hay que entrar al siglo XXI. Es que de veras, hay gente que todavía piensa que estamos en el siglo XIX y que el perro debe estar en la calle, el gato debe estar en la azotea y que no debes de utilizar absolutamente nada para más que echarle ganas para poder salir adelante. Y además consideran a las mascotas como factores de suciedad, o como si fueran ratitas de calle que nada más nos van a pasar enfermedades, suciedad. Yo le decía a alguien alguna vez de mis tantos pleitos, le digo, si hiciéramos ahorita un análisis de las suelas de los zapatos contra las patitas de mi perro, le puedo asegurar que mi perro está más limpio que las suelas de los zapatos de los que están aquí adentro. Se quedaba así. Ah, pero pues así es. Fíjate que esto es extremadamente importante. Hay muchas cosas que la sociedad debe de ir aprendiendo
cuesta trabajo porque todavía hay muchos lastres sociales, culturales que venimos arrastrando y que lejos de ayudarnos a tener una convivencia, digamos que plena con todos, generalmente buscan cuál es la diferencia más insignificante para poder segregar. La gente incluso, como dices tú, ve al animal como un animal sucio, como algo que puede transmitir enfermedades. Oye, para eso está el médico veterinario. Incluso hay estudios, muchísimos, los que tú quieras. Entra a Google académico y busca artículos científicos en cuestión etológica, psicológica, etcétera, etcétera, que la presencia de un animal puede ayudar a una persona a tener una mejor calidad de vida. Esto está ya demostrado, hay números, no es anecdótico, está demostrado y con números, hay cifras que indican que personas que conviven con un animal de compañía en su casa tienen menor índice de probabilidades de suicidio que aquellas personas que viven completamente solas. Está demostrado, está marcado, hay números que así lo demuestran. Falta que estos conocimientos, que esta información permee a toda la sociedad para que se den cuenta de la importancia y que la gente entienda que si, bueno, yo tengo que salir con un perro, que tengo que salir con un gato para estar tranquilos, debe de verse de la manera más normal, como usar unos anteojos. O un bastón. O un O una bastón. silla de ruedas. ¿Sí? De hecho, tengo a mi querida amiga Claudia, que le mandamos saludos, que es usuaria de silla de ruedas, y cuando nos detenían en algún lugar, decía, entonces yo también dejo mi silla de ruedas, y se queda la gente, no, ¿cómo cree? Pues es que le estás quitando su silla de ruedas a mi amiga al no dejarle entrar con su perro. Me daba mucha ternura, pero además es cierto, o sea, ¿por qué no abrirnos a las posibilidades? Y me gustaría también, mi querido Raúl, aprovechando tus conocimientos zootécnicos, hay mucha también desinformación en cuanto a que a los perros de asistencia se les explota porque se les considera, y digo, ahorita ya no, más bien se habla de animales de asistencia, no animales de trabajo, pero que se les explota al tenerlos como asistencia. ¿Realmente tú consideras desde el punto de vista etológico o técnico que a un perro que tenga las habilidades y las características para poder ser de asistencia, se le explota o se le maltrata? Mira, alguna vez llegué a dar una plática, una conferencia en un foro de bienestar animal y resulta ser que muchas de estas personas están bien intencionadas, pero no están bien informadas. En los años 60 hubo un movimiento que actualmente se le llama el nacimiento de la New Age, de personas espiritualmente conectadas con el mundo de una manera u otra, pero también cayeron en esta situación tan contradictoria de sentirse los poseedores absolutos de la verdad. El hecho de que a un animal no se le toque ni siquiera para revisarle o para cuestiones de salud, ya se ha vuelto hasta un lastre para lo que es el bienestar animal. Debemos de entender que tanto perros como gatos son animales domésticos y que han pasado por un proceso de domesticación. En el caso del perro de 17,000 años, ya no se trata de un animal silvestre, se trata de un animal que hemos seleccionado genéticamente para que pueda convivir en el ambiente humano. Del gato tiene menos tiempo, el gato tiene unos 6,000 años de haberse, llamémosle domesticado, aunque conserva todavía ciertas conductas silvestres, pero debemos de entender que ya son animales que pertenecen a un ámbito completamente diferente al ámbito silvestre y que debemos de entender que vamos a buscar condiciones lo más adecuadas posibles para que el animal pueda vivir en condiciones de bienestar. Pero hay que entender cuáles son las condiciones de bienestar. Eso yo creo que tendríamos que tener un programa completo y que no es el caso de esta situación.
pero créeme que un perro, por ejemplo, que detecta drogas, eso es, por ejemplo, a los que más se les ataca. Es un perro que ha sido adiestrado a identificar olores, nunca se les ha dado droga. Yo he estado viendo cómo trabajan estos perros y hay empresas que fabrican aromas que se asemejan mucho a la droga y el perro asocia este aroma, no a la adicción, el aroma con su juguete y es así como trabaja un perro. El perro se divierte buscando drogas porque está buscando su juguete, ¿sí? Creo que es un estímulo mental muy importante que recibe el perro que está detectando drogas. Lo mismo va a ocurrir con el perro, y lo platiqué también en alguna ocasión en un programa que invité a una doctora que trabaja con perros de rescate. Al perro se le verifica su estado de salud antes y después de que entra a una zona de trabajo. Se le tiene que dar descanso, pero para que el perro pueda trabajar en esas condiciones, se le entrenó de una manera positiva, que el perro se divierta, que el perro sienta que está siendo útil haciendo su labor y créeme, el perro lo disfruta, es una forma muy interesante de entretener al perro, mucho más que si el perro estuviera en un patio o en una casa encerrado todo el día. Claro. Sí, yo creo que el perro de asistencia, al igual que podría ser un gato, son de los perros que incluso tienen mucho mejor verificado sus condiciones de salud que muchos perros rescatados tienen. Hay mucha gente que llega y dice que tener perros acumulados es tenerlos en buenas condiciones cuando un perro de asistencia está muchísimo mejor. Esto se presta para un debate muy interesante que no corresponde a la temática de este programa y que pero que por desgracia la desinformación, la falta de conocimientos científicos, biológicos, hace que la gente malinterprete emociones que pueda tener un humano en un perro, en un gato. Hay que entender que ellos son perros, que ellos son gatos y que ellos son lo que son. Yo no puedo ser un perro. Sí, a mí me encantan los perros, a mí me encantan los gatos, pero no soy un gato, no soy un perro. Debo de entender que el perro se maneja como perro, que el gato se maneja como gato, y eso es lo que yo tengo que respetar. Claro. ¿Sí? Y si lo hago trabajando, respetando sus condiciones naturales como perro o como gato, yo creo que todos, tanto el humano como el animal, salen beneficiados. No puedo yo proyectar emociones, condiciones de ideología incluso, o de religión, o lo que tú quieras, en un gato que no los tiene, o en un perro que no los tiene. El perro es perro y es feliz siendo perro. Hay que dejarlo ser perro, sí, sin humanizarlo, que esa es otra de las cuestiones, ¿no? Ese es un buen punto. ¿Qué es humanizar a un perro o a un gato? ¿Cuál es esa Es, línea? es precisamente esa conducta que algunas personas que tienen a su cargo un perro no comprenden. Yo he visto gente que viste, disfraza al perro de manera diaria, los hace comer en la mesa. Tú has visto esos perros que es imposible acercarse a ellos porque muerden a todo. El perro de pronto pierde esa forma de interactuar de manera natural con personas o con animales, porque no sabe qué es. No sabe, él lo han tratado como humano, pero él es perro, pero entra en un enorme estado de frustración porque no se identifica ni como perro, pero tampoco puede actuar bien como humano, ¿sí? Yo creo que es una de las formas de crueldad que mucha gente bien intencionada ha generado, y eso va en contra del bienestar del perro. Yo digo, como médico veterinario, como gente que sabe de perros, sé que el perro necesito sacarlo a pasear, que se divierta jugando, que interactúe con otros semejantes, que interactúe con humanos, pero siempre manteniendo ese respeto por la identidad de ser perro. Al gato debe de entender que el gato tiene ciertas necesidades, incluso hasta fisiológicas, que yo no le puedo meter identidades que no le corresponden, como por ejemplo hay gente que quiere hacer vegano a su gato. Ay, qué horror. Créeme, ¿Qué culpa créeme, tiene el gato?
Si yo quiero ser vegano, pues adelante, es mi decisión. Yo, en base a lo que yo creo, en base a lo que yo pienso, puedo tomar la decisión. Pero no puedo hacerlo sobre un gato porque el gato tiene necesidades específicas de aminoácidos que solamente vienen en la carne. Y someterlo a una dieta que no tiene ese tipo de aminoácidos es literalmente condenarlo a una vida de sufrimiento por daños cardíacos, daños neurológicos muy severos, daños en la vista que son prácticamente irreversibles. Entonces debemos de entender, y ahorita es un poquito delicado entender esa situación. Pareciera que la biología en estos momentos fuera una herejía. No puedes hablar de que el perro debe de ser perro porque suena mal. No puedes hablar de que el gato tiene que ser gato porque suena mal. Debemos de entender que son animales que están en un ecosistema específico, que en este caso es el mismo ecosistema que nosotros como humanos estamos ocupando, y que debemos de permitirles ser perro o ser gato, pero también restringiendo ciertas cosas que puedan dañar a otros organismos, ¿sí? Eso da para un tema bastante extenso y que se sale un poquito de lo que es el perro de existencia, pero a lo que Pero voy es que es... gracias que nos das toda esta explicación, porque sí me ha pasado, ay, no sufre el perrito cuando tú sufres. Pues en el caso de Huy, de hecho, yo lo iba a sacar de trabajar porque tuvo una regresión del maltrato que sufrió de bebé. Uh-huh. Y al etólogo le dije, pues ya ni modo que no me ayude, pero que él esté bien. No, 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 me dijo, vamos a usar la asistencia que te da para que él esté bien. ¿Por qué? Porque le ayudaba a estar enfocado y sí salió adelante de su regresión y bueno, fue fantástico, ¿no? Algo que yo me imaginé que, ay, no, ya lo voy a tener que sacar de que me ayude y fue todo lo contrario y volvió a ser un perro equilibrado si no fueron más o menos como 6 meses de estar otra vez trabajando con muchas actividades de reforzamiento positivo, pero salió adelante súper bien. Y bueno, él fue un perro feliz, él desafortunadamente ya se nos fue, pero murió feliz, contento, era un perro equilibrado, contento, era feliz yendo conmigo, era feliz siendo solo mascota, él era feliz, él no tuvo broncas. Mira, fíjate que Stitch estuvo conmigo en las buenas, en las malas y hasta en las peores. Las peores. Pasé, te digo, por dos problemas. El problema del trastorno de ansiedad generalizado, que afortunadamente, qué bueno que no he tenido crisis, pero ese es el infierno. Y la contraparte, que tampoco es bonita, que es la depresión. Pero el tercer problema fue el problema de la encefalomielitis miálgica. El problema que me generó problemas de, de movilidad. Yo tuve que usar bastón. Por una temporada tuve que estar usando incluso silla de ruedas. Afortunadamente fue por poco tiempo. El bastón ocasionalmente, dependiendo de las condiciones, lo he tenido que volver a usar. Pero gracias a Stitch, pues, como lo hemos mencionado a lo largo del programa, te hace olvidar un poquito este tipo de situaciones. Stitch estuvo conmigo 13 años y la mitad de su vida estuvo en momentos muy difíciles. Llegó un momento muy difícil, estuvo en momentos muy difíciles y también se fue en un momento muy, muy difícil. Tú recordarás hace un año que estaba yo muy mal. Afortunadamente, pues estaban mis otros animales y me ayudaron, no en la misma manera, pero sí me ayudaron bastante a salir adelante. Una de las anécdotas que tengo con Stitch es de que un año nuevo, creo que fue del 2016 al 2017, si mal no recuerdo, o del 17 al 18, no recuerdo muy bien. Alguien me convenció de salir de vacaciones. Yo no quería ir a ninguna parte y si tenía pensado ir a un lugar, era casi de voy y regreso. Alguien me dijo, vente, vámonos, tengo un lugar aquí en la playa. Tú no vas a pagar nada, nada más paga tu transporte y aquí eres bienvenido.
Total de que tomo un vuelo en avión, dejé encargado Stitch y un día antes de mi regreso me hablan, Stitch se puso mal. Pues llévalo con una amiga que es también colega y que te diga qué es lo que tiene, ¿no? Total de que llevaron Stitch y afortunadamente, y saludos a Adelita Vargas, lo llegó a controlar un poquito, pero el problema era un poquito más grave. Stitch había desarrollado un cálculo en vías urinarias y el problema es que se empezaba a obstruir. Al día siguiente lo llevaron de urgencia a hospitalización. Que quiero mandar un saludo a la gente de Banfield, que hicieron un trabajo estupendo. Yo como pude, me regresé, cancelaron mi vuelo, conseguí otro vuelo, total, de que pude llegar al hospital y me sorprendió la cantidad de gente que estaba pendiente del perro. O sea, si yo me hubiera puesto mal, yo creo que no hubiera tenido tanta atención como la recibió Stitch, porque varios de mis exalumnos que en ese momento estaban en el hospital me avisaron, este es Stitch, ¿verdad? Porque no podían creer que Stitch estuviera enfermo. Le dieron, o sea, sin querer le dieron trato preferencial. La mitad de la gente del hospital estaba al pendiente de Stitch. Cuando yo llegué, me avisaron, pásale por aquí, cosa que no ocurre frecuentemente con los protocolos normales. Y entré directo a ver a Stitch, porque entonces te piden tus datos, etcétera, etcétera. Y yo entré rápido, me dieron chance, facilidad de verlo. Afortunadamente estaba estable, estaba cursando con una insuficiencia renal por la misma obstrucción, con los cuidados correspondientes, porque aparte fue un momento muy difícil para, para todos, porque era año nuevo, no había más que 2 personas que se iban a quedar ahí en el hospital. Me dijeron, como sabemos que eres médico veterinario y ya sabemos qué tiene y sabemos qué mecánica seguir antes de que entre a cirugía, te lo puedes llevar a tu casa. Aquí literalmente pasé año nuevo solo con Stitch en el suelo, con una pizza, una botella de tequila y cuidando que Stitch pasara bien la noche. Afortunadamente lo libró. A la semana lo llevé a estudios, había salido ya de la insuficiencia renal, podía pasar a cirugía, entró a cirugía, salió muy bien, nos dieron una atención de primera y nuevamente, cuando volvió al hospital, nuevamente los mismos muchachos estaban más pendientes de Stitch, me avisaban por mensajes, Stitch está así, está así, está así. Entonces, estaba yo muy contento de que Stitch fuera tan apreciado por mucha gente. Stitch también participó conmigo en diferentes eventos, en un evento de estos de abrazos gratis. Créeme que a nadie de los que estuvimos ahí lo abrazaron tanto como Stitch. También estuvimos y pues todavía participo, pero ahorita con las limitaciones de la pandemia ha sido muy difícil. Stitch participó conmigo en eventos para juntar fondos o juguetes para niños con cáncer. Ahí estaba Stitch. Stitch me ayudó a realizar muchas actividades que en otras condiciones no hubiera logrado. Ay, muchísimas gracias por platicarnos esa experiencia. Me tengo que ir a un corte, ya va a ser de los últimos bloques, pero regresamos rápidamente a seguir hablando de mi experiencia con Stitch. No se vayan, que esto se está poniendo cada vez más interesante. Y estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes. Y bueno, después de un recorrido muy interesante que nos hizo nuestro querido doctor Raúl de Stitch y cómo fue que pues que trabajó con él y que lo ayudó y que lo apoyó. Y luego que nos platicara de todo lo que es el bienestar animal para que lo entiendan las personas que nos acompañan en este programa.
porque muchas veces se tiene ese mito, ¿no? De que estamos maltratando o explotando al perrito y pues nada más alejado de la realidad. Por eso es tan importante y si no los invito a que vean el programa que hicimos con Edgar Núñez, que es formador de perros de asistencia para autismo y problemas psicosociales, que él nos explica cómo se va viendo si el ejemplar puede o no puede ser candidato a ser un perro de asistencia, porque en las cuestiones psiquiátricas o psicosociales generalmente es mejor ya trabajar con el perro que ya vive con nosotros, pero no todos, como ha sido tu caso que nos has comentado, solamente Stitch tuvo esa fortuna y los otros pequeños cuadrípedos pues no han podido ser, ¿no? Pero es una de las cosas que hay que ver porque a diferencia de otro tipo de asistencia, el que tiene que ver con cuestiones psiquiátricas tiene que tener un vínculo muy especial con la persona. Los otros también generan vínculo, pero el de situaciones psiquiátricas es mucho más profundo y es interesante porque, por ejemplo, Hui, yo me imagino que lo mismo te pasaba con Stitch, aunque estaban en momentos en que pues, no necesariamente tenía que estar al pendiente, de todas maneras sigan al pendiente. Hui sí sabía la diferencia de cuando traía chaleco de perro de asistencia, cuando no, pero si a mí me pasaba algo, él me avisaba, ¿no? A veces hasta dormida, si me llegaba a dar un ataque, iba y se pegaba a mí para acompañarme durante el ataque, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones muy hermosas, pero desafortunadamente por la falta de cultura de lo mismo en nuestro país, pues a veces se vuelve difícil. Platicábamos un poco fuera del aire bueno, cómo es con los demás veterinarios, ¿no? Porque se supone que conocen a los animalitos, pensaría uno que pues sería más fácil y no, bueno, yo tuve experiencias desagradables en instituciones privadas de veterinarios, donde me corrieron, ¿no? Por desconocimiento de la ley, porque además actualmente ya hay ordenamientos jurídicos de entrada, la Constitución que dice claramente que nadie puede ser discriminado en razón de su discapacidad o de condiciones específicas. Entonces eso incluye el poder traer a tu perro de asistencia y luego además nos enfrentamos a todo el desconocimiento de cómo funciona, de por qué y bueno, se vuelve un cuento de nunca acabar, pero nos hiciste favor también de platicarnos las cosas buenas y positivas que viste con Stitch, como poder ayudar a muchos de tus alumnos que veías con características similares a las que tú habías padecido, más bien tú habías tenido. Y eso, cuando te escuchaba, digo, no cabe duda que entre gitanos no nos leemos las manos, ¿no? Yo también, obviamente, cuando veo a alguien con ciertas características me doy cuenta que o está pasando por una situación de ansiedad o por una situación de depresión, porque hay signos característicos que uno que ya lo ha vivido lo sabe y se puede volver uno empático. Nos falta mucha empatía en nuestra sociedad actual, pero me gustaría que nos platicaras cómo ha sido ahorita bueno, ya no está Stitch. ¿Has pensado en quizá buscar algún otro ejemplar o ya no? ¿O qué has Mm, pensado? Mira, yo sí tengo ganas de volver a tener esta oportunidad, pero como mencionábamos, no puede ser cualquier perro. Tiene que ser un perro de tales o cuales características. Los perros que tengo ahorita fueron rescatados. La ratona fue abandonada en una clínica. Era una perra que utilizaban para reproducirla de manera poco ética. El otro perro fue encontrado en la calle abandonado. Vino a dar aquí conmigo, pero no se prestan para esta situación. Yo entiendo que son perros que aprecio, que quiero mucho, pero para cierto tipo de actividades no pueden funcionar. Eso sería, digamos, que algo que debemos de tomar en cuenta, sobre todo si en un momento dado sentimos la necesidad de tener un perro de asistencia, es como con la persona que requiere un perro para guía de invidentes. O sea, no cualquier perro. Si conocen cómo funciona el trabajo de 10 perros que se seleccionan, a lo mejor solamente quedan 2
va a pasar exactamente lo mismo con un perro de asistencia. De 10 perros, probablemente 2 puedan servir para una tarea tan específica y delicada. También debemos de tomar en cuenta que para que pueda funcionar esto, debemos de estar respaldados. Entonces, se tiene que dar una certificación al perro para que pueda aparecer ahí como un perro de asistencia y se permita a la persona que lleva al perro porque lo necesita, no por un mero capricho. Sí, claro. Sobre todo que pues buscar a las personas adecuadas. Yo en este caminar pues sí ya me he topado con dos que tres personas que sí ayudan a formar este tipo de animales, pero antes de encontrármelos pues empecé a hacer mi propio, ahora sí que el equipo interdisciplinario para Huy con su etólogo, también iba Banfield, y además teníamos dos veterinarios de cabecera y obviamente Darwin para todo lo conductual. Y siempre estábamos al pendiente porque algo que nos explicó un especialista que alguna vez estuvo por acá, gracias a que Darwin hace este congreso animal cada año, nos decía que los perros de asistencia tienen que estar en constante recertificación. ¿Esto qué significa? Que hay que estarlos observando porque a veces los usuarios tendemos a desentrenarlos. Porque pues al final conviven con nosotros también fuera de los momentos en los que están asistiendo y es muy fácil desentrenarlos. Entonces hay que estar al pendiente que si empiezan a tener alguna conducta no adecuada como perro de asistencia, por ejemplo, la efusividad, o sea, sí pueden ser sociables, no hay que tocarlos porque están trabajando, pero no efusivos de estarle saltando a todo el mundo. Si empiezan a hacer eso, pues tenemos que ir rápidamente con el entrenador para ver qué es lo que está pasando o inclusive hasta con el etólogo a ver por qué está cambiando su comportamiento, porque inclusive puede ser algo orgánico de repente, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Entonces tiene uno que estar al pendiente y siempre Sí, cuidándolos de salud. Cada mes iba a revisión de que todo estuviera bien. Con el etólogo era cada 2 meses o cada 3 meses, dependiendo cómo iba. Y bueno, y con Darwin por lo menos una vez al mes, cuando hubo que reforzarle varias cosas y estuvimos yendo una vez a la semana. En fin, ¿no? Y hay que estarlo cuidando y trabajando. Y no es así de, ay, es que me llevo muy bien con mi perro y es mi perro de asistencia. No. O sea, hay que pasar todo un proceso. sí, Y esa es la diferencia que hay que establecer, porque pueden pensar que traes al perro por capricho, además no. pero digamos que en otros países el perro trae, como lo trajo Huy, su chaleco de perro de asistencia. Por ejemplo, me conozco el trabajo de los perros guías de invidentes y algo que pues tratamos de hacer es de difundir la información correspondiente, ¿no? Que un perro que mientras está trabajando no se debe de tocar, debe de estar pues concentrado en su trabajo en ese momento. Sí, no hay que Y tú lo distraerlo. mencionaste hace ratito, ¿no? Stitch era un perro sumamente calmado, no era un perro muy efusivo, de cachorrito sí lo fue, pero el perro tenía un carisma que no puedo ver en ningún otro perro. Era un perro que podía acercarse a otro perro, a una persona o a un gato y no pasaba absolutamente nada. El perro se mantenía quieto, equilibrado, completamente centrado, mucho más que Ah, muchas personas normales conozco. Sí. Pero por lo mismo, el perro era muy apreciado en toda la comunidad cuando yo lo llevaba ya a la universidad conmigo a trabajar, ¿no? Lo mismo pasaba en la estación, era parte del programa. Cuando empecé el programa, era mi coconductor, ahí se sentaba juntito a mí y a veces lo veían paradito, a veces nada más oían los ronquidos del perro cuando se quedaba dormido, pero de que se quedaba muy quieto y no se movía. Sí, era lo fascinante y eso Stitch lo hice con obediencia básica, con asistencia de algunos colegas que eran etólogos y con el apoyo de muchas personas. Gracias a eso logré que Stitch fuera un perro que muchas veces llegué a entrar al sitio donde tú ni siquiera te hubieras imaginado que podía haber entrado, de tan bien portado que era, ¿no? Entonces,
sí estaría interesante, pero todavía falta mucho que se creara una especie de ¿cómo se llama? De asociación o escuela para perros de asistencia de personas con problemas emocionales. Falta mucho, eso es de mucho dinero, pero de que se puede, se puede. Hay algunas Pero personas ya hay que, algunos entrenadores, ya los hemos localizado. ajá, Desafortunadamente no están en Ciudad de México, pero sí, de hecho, uno de ellos, Edgar Núñez, que también le mandamos saludos, ahorita nos está apoyando, dirigiéndonos con Hailey, que afortunadamente hasta ahorita se ha dado, Hailey es la hijita de Hui, también una Shih Tzu, y se ha dado señales de que posiblemente ella vaya a ser la que me continúe ayudando. Y bueno, ahorita gracias a la pandemia estamos fortaleciendo el vínculo a todo lo que da. Y ahí ujú, va, ¿no? Ahí va, pero sí, todavía es un proceso. Y además hay otra cosa muy importante. A veces algunas de las pocas instituciones que sí existen de entrenamiento de perros de asistencia en México están muy mal informadas de en cuanto a las personas con discapacidad. Creen que primero es el perro de asistencia y luego la persona, y no. Primero es la persona con alguna condición o discapacidad que requiere para su inclusión y su vida independiente en la sociedad del apoyo de un perro, de un animal de asistencia. Y pues por ende debe de existir un médico tratante de por medio que diga que parte del tratamiento integral de la persona es el apoyo de o conducción o auxilio de un perro de asistencia, que fue el caso de nosotros. Desde la perspectiva de derechos humanos, aunque todavía falta mucho por hacer en este país, sí se puede hacer uso de un perro de asistencia sin que necesariamente esté certificado por determinada escuela. Sin embargo, sí debe de cumplir con los parámetros, como lo que ya hemos platicado, de que se queda quietecito Stitch, igual Hui, que no haga escándalo, que no haga pipí donde no debe, que moleste a otras personas o a otros perros, que esté enfocado en su tarea. Yo con Hui iba al cine, iba a todos lados menos a teatro y conciertos porque el ruido lo ponen muy alto. Pero Six Flags era, íbamos cada semana, ya nos tenían súper conocidos y de hecho fue uno de nuestros pequeños o grandes oasis porque ahí sí había política de perros de asistencia y, y bueno, no es también fácil, y eso tú no lo puedes explicar como veterinario, que un perro se acostumbra a estar entre mucha gente. Hay unos que sí, pero hay otros que no. En el caso de Hui y Stitch no tenían conflicto de estar con mucha gente y en diferentes tipos de ambientes, pero eso me imagino que también fue con Stitch, que paulatinamente los vamos acostumbrando a ese tipo de lugares y de ruidos, porque además son diferentes tipos de ruidos. Y por ejemplo, Hui, había alguno que sí le llegaba a asustar, pero como íbamos mucho a Six Flags y ahí había todo tipo de ruidos, pues él estaba ya acostumbrado a todo tipo de ruidos. Entonces podía estar viendo Star Wars en el cine y Hui al lado mío, si yo estaba tranquila, descansando también, sin problemas, y se oían los disparos y todo, y Hui ni se inmutaba, ¿no? Pero eso lleva un proceso. Lo que sí es, por eso he estado haciendo también estos programas respecto a perros de asistencia para todas aquellas personas que el día de hoy viven con alguna discapacidad psicosocial, de que puede haber una solución, nada más hay que buscarla y hay que tener mucha paciencia para encontrar al ejemplar que nos pueda ayudar y buscar a las personas adecuadas para ayudarnos a acabarlos de entrenar y de estar listos, porque si no, también podemos poner en peligro al ejemplar si no está verdaderamente capacitado o tiene las características, sobre todo zootécnicas, ¿no? De podernos acompañar. sí, porque esto, te digo, yo tuve suerte que el perro que yo elegí tuviera esas características. Por poner un ejemplo, para los perros de guías invidentes, un perro de detector de cuerpos debe de tener ciertas habilidades y está siendo criado en un ambiente ideal, idóneo. Incluso los perros guías invidentes pasan un año de su vida previo con una familia para después pasar a un proceso de capacitación
y a lo mejor ahí es cuando te das cuenta que el perro no sirve. Entonces no Así puedes es. decir, quiero este perro. No, Tiene que ser un animal que te sirva a ti y que tú le sirvas a él, que tú puedas capacitar para esta actividad tan importante, para poder llevar a cabo una integración adecuada a la sociedad de muchas personas que pasan y pasamos por situaciones ya sea físicas o psicoemocionales. Es importante también entender de que así como hay personas que son muy buenos médicos, pero serían muy malos abogados, y hay personas que como abogados serían muy malos médicos, los perros, podemos decir, algunos tienen vocación para este tipo de trabajos y hay otros que no la tienen ni la van a tener. Entonces, tampoco hay que ilusionarse, es un trabajo muy intenso, tiene que, obviamente, que hacerse de una manera muy, ¿cómo se llama? Planeada, organizada para poder decidir si ese perro va a poder cumplir con ese trabajo al cual se le va a asignar. Y que obviamente como parte de esa remuneración que va a recibir por llevar a cabo ese trabajo es darle el mejor trato posible siguiendo todas las normas de bienestar animal. claro, por supuesto. Y sobre todo que sí se acerquen a gente profesional, porque también nos ha llegado el dato de gente que le dice, ay, sí, yo te entreno a tu perro y no los entrenan bien y luego pasan accidentes, pero además ponen en riesgo también al ejemplar, que eso se me hace muy delicado solo por sacar dinero. Entonces sí que si se acercan a alguien que para que los apoye, que chequen realmente que sea una persona que sí tiene el conocimiento, la experiencia, sobre todo con la actividad específica que van a realizar. Hay instituciones que no son muy serias, que dicen que entrenan perros de asistencia, pero no se preocupan por ver en qué consiste la situación de la persona a la que van a ayudar. Y por ahí es por donde debes de empezar. Si vas a empezar a entrenar a perros para personas con autismo, pues tienes que empezar por saber qué es el autismo. Y además cada caso es diferente, porque puede ser una persona, por ejemplo, como yo, que nada más me dan ataques de ansiedad, pero tengo algunas conocidas que tienen perros como Hui, además les dan convulsiones o les dan ganas de automutilarse. Entonces, primero hay que entender qué es lo que tiene la persona y en qué cosas necesitamos que nos apoye nuestro ejemplar y luego ver si tiene, sobre todo el temperamento, porque desde ahí de hecho a los que son perros guías de personas con discapacidad visual, eh, los checan desde la camada, checan a ver quiénes sí, quiénes no, eh, quienes toleran la frustración y pueden seguir, quienes se enfocan. Y como dices, después de que pasan todo un año en familia, pues ven a ver si de todas maneras todavía pueden ser perros. Ya hay muchos que no pueden ser perros de asistencia y pues hay que buscar otro. En el caso de nosotros, pues tuvimos la suerte de encontrarnos con estos seres maravillosos, pero aún así, insisto, es todo un proceso y sí tenemos que ser sumamente responsables. Ahorita se está trabajando mucho, por lo menos en la Ciudad de México, en que haya una legislación ya completa, adecuada, tanto para el bienestar animal como para el bienestar de la persona con discapacidad y que haya opciones, ¿no? Porque sí necesitamos más opciones, por eso te agradezco tanto que nos hayas abierto tu historia, porque es importante también visibilizar. O sea, a mí me conocen porque, bueno, yo hasta con las piedras platico de mi experiencia con Huy, pero es importante que conozcan a otras experiencias y qué mejor que la de un médico veterinario, ¿no? Eso desde que te conocí me pareció fantástico y además me sentí acompañada porque dije, ay, qué padre, ya no soy la única, ya hay otro, ¿no? Que no tuve el privilegio de conocer a Stitch en plena acción, pero bueno, a través de la historia que nos compartes, pues le agradezco también a Stitch que haya existido y que haya tenido a bien apoyarte, porque al final el, la, la lucha que tenemos que librar con la circunstancia de salud que nos tocó vivir es muy complicada, pero con el apoyo y el acompañamiento de un cuadrúpedo lleno de pelos la hace mucho más llevadera
y mucho más alegre, porque sí, lo que es la depresión, ataques de ansiedad son caminos muy solitarios. Sí, y sobre todo porque, como dices, es un trabajo multidisciplinario. Tiene que alguien estar pues al pendiente de la persona y también se tiene que estar al pendiente del perro y el trabajo que se haga de esta manera, yo creo que es el que va a tener mejores resultados. Tuve mucha suerte, no creo encontrarme otro garbanzo de libra como Stitch, que a la primera me salió un perro ideal para un momento difícil en mi vida y que incluso llegó a controlarme en situaciones un poquito tensas, difíciles, conflictivas. Fue de gran ayuda. Lo que no hemos comentado al aire es que Stitch falleció en el 2019 a los 13 años de edad. Ya sus últimos días, pues ya estaba muy viejito para caminar. Logré conseguir una carriola para pasearlo a Coyoacán, él feliz en su carriola. Fue su último paseo prácticamente. Al martes siguiente que venía yo regresando del programa, me senté aquí en el sillón. Llegaba yo muy cansado por mi situación física y él se acomodó junto a mí. Me paré ya a dirigirme a mi cama, él se quedó ahí en el sillón. A la mañana siguiente que me levanto, veo que estaba acostado muy relajado, más que en otras situaciones por su problema de artritis que había desarrollado ya con el transcurso de los años, pero lo vi plácidamente dormido, simplemente se quedó dormidito. Sí, qué linda, qué lindo que se fue en paz. En el caso de Huy fue, se acaba de robar unos lengüetazos de crema, de fresas con crema de mi mamá y al día, ¡pum! Se empezó a correr alrededor de la alberca y de repente, ¡pum!, se paró su corazón, pero fue rapidísimo, no sufrió, obviamente corrimos al doctor, pero pues ya no había nada que hacer. Sí entiendo que son fulminantes los ataques cardíacos en perros, pero estuvo feliz sus últimos 2 meses, como estamos en pandemia, pues estábamos todo el tiempo en Cuernavaca o en casa en la Ciudad de México y pues en Cuernavaca es un jardín enorme y lo disfrutó hasta que se cansó, nadó, se peleaba con su hijita y fue un perro feliz y bueno, si es difícil desprenderse de ellos, yo creo que nunca acaba uno de desprenderse de ellos, pero yo siempre le voy a agradecer a Huy que me enseñó que aún con ansiedad y con depresión vale la pena vivir y hay formas en las que puedes vivir mejor a pesar de la condición. Y además como a ti también me acercó a muchísima gente, hasta en la asociación de abogados a la que pertenezco le hicieron un memorial muy bonito, tú también fuiste muy amable en hacerle un reconocimiento y eso, ¿y qué me deja? Pues me dejó una gran responsabilidad de seguir hablando de la labor que hizo y de seguir abriendo puertas para todos los que vienen atrás de nosotros con situaciones similares para que sepan que puede haber una solución. Nada más hay que tener paciencia, abrir muy bien los ojos y acercarse a las personas adecuadas que nos puedan ayudar en los procesos, ¿no? Sobre todo eso. Pues mira, no sé si lo habías visto. ¡Ay, no! ¡Qué lindo! ¡Ay, está hermoso el Stitch! Pues ahí está siempre contigo. Está fantástico. Y bueno, me tengo que ir al último corte, pero regresamos ya nada más para a ver a qué conclusiones podemos llegar después de esta hermosa experiencia y proceso que nos has platicado de tu experiencia con Stitch. No se vayan, regresamos rápidamente. Y tristemente estamos en nuestro último bloque de Y tú también discriminas, hoy hablando de mi experiencia con Stitch en la serie de Mi perro de asistencia y yo. Y bueno, sin más le cedo la palabra a nuestro querido Raúl para a ver a qué conclusiones puede llegar o cómo quiere cerrar esta plática tan amena y que nuevamente agradecemos muchísimo la confianza para compartirnos su experiencia con Stitch.
Pues primero, yo creo que la más importante, la que nos lleva alrededor de todas estas pláticas, es de que muchas personas no escogieron pasar por estas situaciones y que pues pretenden vivir una vida lo más normal posible, ¿no? En ocasiones resulta difícil encontrarse con alguien que nos ayude a hacer esto, y a veces ni siquiera es humano, se trata de un perro, se trata de un gato, sea de lo que sea, pero debemos de entender que para poder llevar a cabo esta integración es un trabajo multidisciplinario muy importante, porque debe de enfocarse en varias partes, no solamente en la persona, se tiene que enfocar en el animal y en la interacción que tiene que haber entre los dos. Entonces, por una parte, el psicólogo, el psiquiatra que están atendiendo a la persona que está pasando por un momento que es difícil, que ha afectado en muchos niveles la forma en cómo vive, que hay que tomar en cuenta que tiene que haber una persona que sepa manejar al perro, que sepa cómo trabajar con él, verificar sus condiciones de salud y bienestar se cumplan al 100%, y también la persona que se encargue de la interacción entre los tres, o sea, el, el perro, la persona que está requiriendo estos servicios, y el asesor, para que esto se dé de una manera positiva y que esta persona que está pasando por estos momentos, por estas situaciones que a veces son de por vida, pueda integrarse de una manera adecuada con la sociedad. O sea, no solamente es la persona, no solamente el perro, es la persona, el perro, y aparte la interacción que hay entre ambos. Claro, no, sí, muy adecuado estas recomendaciones que nos das. Y bueno, yo nuevamente te agradezco muchísimo esta apertura y pues te seguiremos viendo ahí en Mascoteando, aprendiendo un poco más de todas las maravillosas especies que tienen a bien interactuar con nosotros los humanos, porque sí somos una especie medio especial, ¿no? Por desgracia, como seres humanos tenemos algo que los animales no tienen, que es una cuestión de crear una cultura, un comportamiento social tan complejo, interpretaciones de lo que nos está pasando, que a veces no son completamente objetivas y que por desgracia nos llevan un poquito fuera de una convivencia sana como pueden existir en otras situaciones. Pero esa es también otra, llamémosle, ventana de oportunidad, ¿no? Si tenemos esa capacidad de raciocinio, vamos a utilizarla para tener una convivencia sana con no solamente las personas, con los animales, con las plantas, con los ecosistemas completos. Yo creo que lo más importante que la gente sepa, que esté enterada, que tenga ese conocimiento, es parte fundamental de la participación y convivencia plena de las personas dentro de una sociedad. Si esto no se da a conocer, igual que la ciencia, ¿no? Si la ciencia no llega a la gente, no se divulga, este conocimiento que tenemos acerca de los beneficios de los animales de asistencia, si no llega o no se difunde, pues simplemente es algo que está muerto. Y si no es por personas como tú, que difunden la labor de estos animales, de la importancia que tienen para una convivencia sana en la sociedad, yo creo que si no se difunde, pues ahí se va a quedar. Así es. Y no, bueno, estamos ahí con algunos esfuerzos también con el Congreso local, que ha habido un par de diputados muy empáticos, sobre todo el diputado Temístocles Villanueva y la diputada Leticia Varela, y muy pronto estamos ahora en noviembre, espero que podamos hacer otro foro hablando de perros de asistencia, y también están trabajando sobre la armonización de las leyes para que por lo menos en la Ciudad de México ya no nos enfrentemos a tantos maltratos, porque inclusive los perros guías, que son más conocidos por mucho más tiempo, sus usuarios siguen sufriendo maltratos. Entonces, ¿qué le dirías a todas esas personas
que de algún establecimiento comercial, restaurante, teatro, cine, que dice, no, es que no puede entrar el perro. ¿Qué les dirías como usuario y como veterinario de que no hay problema que entre el perro? Mira, aquí a veces, y me ha tocado verlo en muchas ocasiones, a veces ni siquiera es el dueño del establecimiento, sino no es un empleado, ¿no? Entonces, como propietario, como dueño de un negocio, debes de estar al tanto de todo este tipo de situaciones, pero si no transfieres esa información a tus empleados, puedes caer en una situación que puede incluso ser contraproducente para tu propio negocio. O sea, todos debemos estar informados acerca de este tipo de situaciones. Los perros o los animales de asistencia son un hecho que pues todavía estamos aquí en México empezando y que pues la capacitación no solamente debe fijarse que si estás de tal o cual color o que si tienes tal o cual religión o creencia o que si tienes tal o cual orientación. También hay personas que tienen discapacidad y que siguen siendo las personas invisibles en este medio y que deben de tener acceso como cualquier persona, como lo dice la Constitución. No hay que inventar leyes, ya están hechas, hay que simplemente aplicarlas. ¿Se tienen que hacer algunos ajustes? Sí, claro, porque hay herramientas que son nuevas. Y esto nos obliga, como personas que estamos ofreciendo un servicio al público, debemos estar capacitados de darlo de la mejor manera para saber que estamos aplicando la ley de la manera más adecuada sin llegar a esta situación de discriminación. Claro, y a veces me dicen, es que los demás comensales se van a molestar. Le digo, uy, pues yo no me molesto con su presencia, entonces no tendrían por qué molestarse con la mía, ¿no? Como dice una buena amiga trans de cuando son discriminadas los amigos y amigas de la comunidad trans, pues si no te gusta, pues busca al psicólogo o el psiquiatra de tu preferencia para que trabajes tus fobias, ¿no? En los únicos lugares donde los usuarios de perros de asistencia no tenemos acceso con nuestro perro de asistencia son a los quirófanos o lugares del hospital que por cuestión de sanidad ahí sí está restringido, o a los lugares donde se elaboran los alimentos, no así al lugar de los comensales. Entonces, otra circunstancia que podría determinar dónde nos sentamos o en dónde entramos es si alguien de los otros asistentes tiene alguna alergia muy grave contra el pelo del animalito en cuestión. Entonces sí nos tienen que reubicar en lugares separados. Por ejemplo, en un avión pues nos cambian de lugares, pero ambos tenemos derecho, tanto el señor o la señora con su alergia como nosotros con nuestra discapacidad de nuestro perro, a estar en el lugar. Es una forma de incluirnos, es también un derecho humano el tener una vida independiente y ser incluidos en la sociedad. Y lo que hacen estos maravillosos cuadrúpedos es ayudarnos a tener una vida independiente e incluida en la sociedad. Entonces ya saben, cuando se topen con uno que siempre va a venir además bien distinguido, ya sea con un chaleco o con un arnés, como el caso de los perros guías, es no acercárseles, no distraerlos y además tenerle consideración a ese ser sintiente de cuatro patas, porque está realizando una labor muy importante, vital para el usuario que va junto a él o detrás de él. Entonces, muchísimas gracias, mi querido Raúl. Fue un placer escuchar tu historia y la de Stitch. Y bueno, ya sabes que este foro está abierto. Y pues a todos los que nos han hecho el favor de acompañarnos, recuerden, la discriminación también es un delito. Eh, por ejemplo, la ley de Profeco puede dictaminar que si uno es discriminado en razón de su discapacidad, puede hacerse acreedor a multas, les pueden cerrar inclusive al negocio. No se esperen a que sea una realidad, porque sí habemos quienes sí procedemos legalmente, no solo en Copredo con APRED, sino también en instancias de Profeco y otras entidades administrativas, porque la discriminación es un delito y además se puede hacer acreedor a faltas administrativas pecuniarias, que créanme que no les va a gustar, y si además son considerados como
personas que sí discriminaron van a tener que hacer una serie de procedimientos internos para que no vuelva a suceder una situación de discriminación. Entonces yo los invito a que se acerquen a COPRED, se acerquen a CONAPRED, sus páginas son muy accesibles para que sepan lo que no pueden hacer, porque no es solo contra las personas con discapacidad, es para cualquier otro grupo prioritario como mujeres, personas de la diversidad, pueblos originarios, etcétera, que pueden acabar con su negocio, créanmelo. Y las multas son fuertes, entonces mejor no se la buscan, mejor sean inclusivos, infórmense y recuerden, la persona que trae un perro de asistencia no lo trae por capricho, lo trae por una situación vital y de salud. Entonces, nuevamente, mi querido Raúl, muchísimas gracias. Tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Tú, además, ¿cuándo es Mascoteando? Para que también te sigan en Mascoteando, que es un programa fantástico. Mira, me pueden seguir en Facebook como MBZ Raúl Ocadiz Tapia, en Twitter como MBZ Raúl Ocadiz y también en Instagram como MBZ Raúl Ocadiz. Ahí simplemente MBZ Raúl Ocadiz les aparece y ya me siguen en Facebook, en Twitter y en Instagram. Independientemente de eso, tengo otro Instagram, es Randxerox, Randxerox, es de fotografía. Digo, si alcanzan a ver acá atrás, fue parte de mi terapia. Me fue bastante bien, he hecho varias exposiciones y varias de esas fotografías las estoy subiendo ahí. Digo, no esperen verme haciendo selfies o tomando una foto del daiquiri en la playa, no. Es trabajo fotográfico que he llevado con personas, con arquitectura, con muchas cosas que he hecho y que me ha gustado compartir con mucha gente que lo ha sabido apreciar. Y el programa Mascoteando pasa por ADR Networks, es una estación por internet. Buscan ADR Networks en vivo en YouTube, ahí los pueden ver. O pues ahí en la página de Mascoteando por el Bienestar Animal en Facebook, hacemos una copia de la transmisión que se hace directamente de la página también de ADR Networks en Twitter y en Facebook. Y pueden ver, y me gusta más que puedan verlo a través de Facebook, porque ahí el chat lo tengo directo a la mano, podemos platicar cualquier duda, cualquier pregunta que tengan del tema que estemos tratando, que hablamos de animales de compañía, de fauna silvestre, de ecosistemas y muchas cosas que no solamente es tener al perrito de casa, sino también entender que hay más animales afuera de la casa y que también merece que los conozcamos, que sepamos de qué manera podemos respetar su ambiente. Y bueno, pues ahí estamos todos los lunes y miércoles a las 8 de la noche. No se lo pierdan, de veras es un programa que nos ilustra muchísimo de todo el reino animal, bueno, salvo los seres humanos. Ya llegó aquí la pequeña a que decir, ya estoy aquí. Y bueno, no se lo pierdan. De todas formas, también al final de este segmento les vamos a poner todos los datos para quien no haya podido apuntarlos. Y pues muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ti. Y saludos allá a todos. Sí, aquí a la pequeña que dice, no me sacaste, pues ya la conocerán ya cuando le quitemos esos ímpetus de plática. Y muchas gracias, nos vemos en la próxima con un nuevo tema para seguir construyendo un mundo libre de discriminación. Muchas gracias.